El día de ayer pudimos conocer multitud de proyectos, parte de esos 217 proyectos gestionados por el Servicio de Biodiversidad y que han sido cofinanciados por los fondos FEDER. Y hoy también será el turno de conocer otros tantos más en una mañana que yo creo que va a ser igualmente apasionante y que también concluiremos con una mesa, pero en este caso acerca de la participación ciudadana. Comenzamos ya. Antes de hacerlo, me gustaría volverles a recordar que tendremos también oportunidad de hacer preguntas, un nuevo bloque de preguntas, y también será como lo hacíamos en el día de ayer a través de tarjetones en los que ustedes pueden poner el nombre de la persona a la que va dirigida su pregunta y la pregunta es cuestión. Si nos están siguiendo a través del streaming, que también tenemos numerosos seguidores a través de la red, pues lo pueden hacer con un correo electrónico que se les ha facilitado también para hacer llegar esas cuestiones. Empezamos ya, no nos demoramos más tiempo, ya saben que aquí el tiempo corre que da gusto, porque tenemos que presentar muchos proyectos y lo vamos a hacer conociendo el trabajo realizado por María Asunción Delgado Luzardo, Ángel Vera Galván, Manuel Arechavaleta sobre Biocan, la plataforma que integra e interrelaciona los diferentes bancos de datos del Gobierno de Canarias. Hola, a ver, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días. En esta ponencia voy a introducir una visión general de Biocan, el Banco del Inventario Natural de Canarias. Seguidamente hablarán Manolo y Ángel concretamente de algunas de esas plataformas que componen Biocan y a continuación vendrán otros técnicos para hablar de otras plataformas que también están ahí. Pero yo simplemente voy a dar unas pinceladas, ya que el tiempo es muy breve, a ver si soy capaz. Pero espero que al menos puedan dimensionar todo lo que hacemos y lo que aún nos queda por hacer. Entonces, con la primera diapositiva, a ver, ¿qué es el Banco del Inventario Natural de Canarias? ¿Qué es Biocan? En primer lugar, es un sistema de información del Servicio de Biodiversidad. Sirve para almacenar, actualizar y custodiar la documentación que se elabora en el Servicio de Biodiversidad. Además, también es una plataforma tecnológica que aglutina numerosas redes, bases y bancos de datos que aportan información sobre el patrimonio natural y los recursos naturales de Canarias. Además, es muy importante porque se trata de un entorno colaborativo de recogida de datos y análisis automatizados con otras administraciones públicas, centros de investigación y otros colectivos que tienen entre sus tareas y actuaciones la gestión, la conservación o la investigación de la biodiversidad. Interoperabilidad. Esta es una cualidad imprescindible en Biocan para todas sus plataformas, de manera que así se interaccionan, se interrelacionan y conectan entre ellas. Pero no solo queremos y buscamos la interoperabilidad para las propias bases que se encuentran en el entorno Biocan, sino también buscamos interoperar con otras bases de datos externas de otras instituciones que les interese compartir e intercambiar información con el entorno Biocan. Así, por ejemplo, ya somos interoperables con el Banco de Datos del Inventario Español del Ministerio y también buscamos la interoperabilidad con bases de datos del CSIC, de las universidades, de otras administraciones como cabildos o incluso con colecciones científicas particulares. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de todas estas plataformas, redes, bases y bancos de datos que se interrelacionan en el entorno Biocan? En primer lugar, lógicamente, la evaluación del estado de la biodiversidad. Esto es un objetivo fundamental para poder saber cómo gestionar adecuadamente los recursos naturales y también para dirigir las políticas de conservación, de protección y de restauración del patrimonio natural. Por otro lado, también es servir de puente de cooperación entre administraciones, instituciones científicas y otros colectivos entre cuyas tareas y actuaciones está
la de gestionar y conservar la biodiversidad. Esto, a su vez, también significa que Biocan debe dar servicio a todas esas instituciones públicas y también a los sectores privados para que puedan tomar entre sus decisiones la medida de conservación de la biodiversidad. Es importante que nosotros aportemos información para que todos los sectores puedan tener en cuenta la biodiversidad en sus decisiones. Acceso libre a la ciudadanía. Bueno, esto efectivamente es un principio esencial que debe regir en todas las administraciones públicas que gestionan dinero público. Solo determinada información muy sensible, como puede ser las coordenadas precisas de localización de especies amenazadas, no debe tener acceso al público por razones obvias. De resto, todo y siempre nuestra función, y lo tenemos en nuestra mente, es servir a la ciudadanía con la información que se produzca. Y por último, y lógicamente, otro de los objetivos es que Biocan debe de fomentar la divulgación, formación, sensibilización y educación. Esto es un tema fundamental, no solo para Biocan, sino, como vimos ayer, para todas las administraciones y colectivos que se dedican al patrimonio natural y que tienen que ayudar a esta tarea. Como bien dice el lema de estas jornadas, conocer para conservar. Bien, pues ya que estoy hablando de Biocan, ¿cuáles son esas plataformas, redes, bancos y datos que actualmente componen Biocan? Bueno, unas están más desarrolladas que otras, están todas aquí, las que ahora mismo tenemos pendientes. Biota, lógicamente ya la conocen, es la más veterana, la más conocida, lleva con nosotros más de 20 años y es la que conecta a todas las demás plataformas, es como si dijéramos la piedra angular de Biocan. Centinela, Exos y Cetabar pues son también bases de datos que llevan mucho tiempo con nosotros, son bases de datos más específicas. Yo al principio pensaba hablar de cada una de ellas, al menos decir lo que significa, cuál es su nombre, pero ahora ya ni eso ya se lo reserva a los demás porque no da tiempo. Luego está Red Exos y Red Promar, que llevan una andadura de unos 8 o 10 años y que ya se puede decir que están muy bien implantadas en la sociedad y en el territorio. Red Vigía llegó un poco más tarde, pero está muy avanzada. Por cierto, es importante decir que muchas de estas plataformas de las que hablamos en Biocan necesitan obligatoriamente de la colaboración imprescindible de otras administraciones públicas, centros de investigación o de la red ciudadana para conseguir los objetivos. O sea, esto no es trabajar el servicio para sí mismo, necesita del flujo de información entre todos los que trabajamos en el mismo tema. Normap ya está bien trabajado para el medio marino, todavía queda desarrollarlo en el medio terrestre. Y Natura y GESA, que podemos decir que ya se encuentran en fase beta y que muy pronto vamos a tenerlas a pleno rendimiento. BioGIS es el visor cartográfico del servicio de biodiversidad. Ahí subimos la cartografía nuestra con datos normalizados. Genoma, el banco de datos genéticos aún no lo hemos empezado, pero sí es verdad que ya estamos en el diseño y a tope con ella. IBIO es el sistema de archivo de documentación de patrimonio natural y recursos naturales de Canarias. Hemos hecho varios intentos para crearla, pero nos ha sido imposible, no han cuajado, tenemos muchos problemas de tipo informático, administrativo, técnico y no tenemos personal necesario y suficiente para poder meterle mano todavía y para mí es una lástima, pero está ahí todavía pendiente. Ecomar no lleva muchos años con nosotros, pero la suerte es que no partimos de cero. Hemos heredado una buena plataforma que es RedMic. De hábitats, hemos hecho cosas de hábitats de interés comunitario, pero desgraciadamente la tipificación y clasificación de todos los hábitats naturales de Canarias está dando muchos problemas. Hay todavía un gran debate académico y también, sinceramente, nos falta más personal y más tiempo para poder pensar y reflexionar sobre este banco de hábitats y aún no lo hemos desarrollado.
Bueno, banco de imágenes, tenemos imágenes, como no puede ser de otra manera, pero queremos darle un salto cuantitativo y eso es lo que haremos en las próximas fechas. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? A ver cuánto me queda. La hoja de ruta de Biocan es, por supuesto, en primer lugar, continuar con el trabajo que estamos desarrollando de actualizar y seguir implementando las redes, bases y bancos de datos ya nombrados. Por cierto, dentro de un tiempo, no solo van a ser esas plataformas que les he enseñado, van a tener que ser muchas más, ya que nos debemos a la Ley 42 de 2007, donde aparecen muchos más inventarios. No hablo ya ni de, o sea, están los temas forestales, conocimientos tradicionales, paisaje, suelos, paleontología, puntos de interés geológico. O sea, hay mucho más que hacer en lo que es el inventario. Bueno, entonces aquí llegamos ya a lo que sería un nuevo objetivo que aún no está desarrollado en Biocan, que yo lo he llamado transformar la información en conocimiento mediante herramientas informáticas de almacenamiento de datos, data warehouse, y de análisis de la información de business intelligence. Esto significa tener capacidad para generar consultas, tablas, gráficos e informes nuevos a partir de los datos que puede aportar cada plataforma por separado. Se trata de conseguir unas cualidades nuevas de la información existente por separado y generar un valor añadido muy importante para el conocimiento. Y por ello llegamos al último objetivo, que es dar cumplimiento a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 42, que nos exige hacer un diagnóstico del patrimonio natural y la biodiversidad a través de un sistema de indicadores con unos criterios que también se establecen por ley y de generar unos informes periódicos sobre su estado. Por tanto, el objetivo final de Biocan es servir de instrumento de apoyo para elaborar el sistema de indicadores y los informes periódicos sobre el estado del patrimonio. Aquí ven un esquema de todo el proceso que les he dicho. A la izquierda aparecen las autorizaciones, catálogos, inventarios, registros, seguimientos, que son los datos que entran al sistema Biocan. Biocan ya es una coctelera donde aquí se almacenan, procesan, transforman los datos y también interrelacionan entre sí, además de interrelacionar con otras bases de datos externas que figuran un poquito a la derecha con esas flechas. Luego, a través de una herramienta de Data Warehouse, se produce una recopilación de esos datos y una estructuración de los datos en forma de tablas, gráficos, índices, y se calculan los valores de ese sistema de indicadores del inventario del patrimonio. Seguidamente, si le añadimos una herramienta de Business Intelligence, ya toda esa información se puede hacer un análisis de los resultados y la posibilidad de preparar la presentación para generar el informe definitivo sobre el estado del patrimonio natural y la biodiversidad de Canarias. Y bueno, yo espero que se hayan hecho una idea de esta visión global. Yo me he quedado sin voz, o sin fuerza, sin aire, y ahora les toca a Manolo y a Ángel. Gracias. Bien, buenos días. Nos hemos repartido... Se oye, ¿no? Nos hemos repartido los 10 minutitos entre Ángel y yo. Vamos a intentar explicar, aunque sea muy por encima, se pueden imaginar, 4 de las plataformas de las que hablaba Asun, y el resto de la mañana los van a bombardear o los vamos a bombardear con otras plataformas. Esperamos que al final de la mañana se hagan una idea del volumen de información que hay que manejar y cómo hay que estandarizarla para poderla explotar. La primera de la que le voy a hablar es Setabar, que, como ya se deduce el nombre, es un visor de los datos históricos de varamientos de cetáceos que han ocurrido en Canarias, por lo menos desde el año 2000, que es cuando se puso en marcha la red de varamientos de cetáceos. Hemos querido que sea un visor muy intuitivo, muy amigable, muy fácil de usar, muy visual y muy cartográfico, porque la vocación que tiene es que sea de consulta del público, del político de turno que esté en ese momento, o del periodista que quiera hacer un reportaje. No tiene más vocación que esa, es hacer pública toda la información que ahora mismo está almacenada en servidores del gobierno. Como ven ahí en un mapa de calor, bueno, no sé si se ve exactamente,
Esa sería la nube de puntos desde el año 2000, que son, como ven a la izquierda, 1.191 varamientos. Ahí está todo a fecha de diciembre del 2022. Hay 25 casos que se están procesando, pero básicamente es eso. Y todo muy intuitivo, con gráficos. Aquí se puede filtrar como quieran, por especies, por años, por sexo, edad, causas de muerte, lo que sea, a través de los parámetros del filtro que tienen a la derecha. Como no podía arriesgarme con el efecto del directo, lo que he hecho es ya filtrar yo, y en este caso tienen los varamientos de cachalotes ocurridos en estos 20 años, que son 100 todos animales. Podemos considerar si es una cifra considerable, pero si además filtramos por causa de muerte no natural, tenemos 54 animales. Haciendo las cuentas esta mañana me sale en torno a 2,5 cachalotes al año que mueren por causas no naturales, que creo que es una cifra que asusta, ¿no? Piensen que estos son datos de animales que llegan a costa, no sabemos lo que anda a la deriva, ¿no? Pinchando sobre cualquier varamiento tienen la información ya detallada, específica de ese varamiento, todo lo que se registra en el campo, foto y vínculo, por supuesto, a las distintas bases de datos que forman parte de Biocan. En este caso, pues sería Centinela, que habla de especies amenazadas, y Biota. Y como se estarán preguntando cuántos varamientos han ocurrido en estos años debido a causas antrópicas, pues tienen la cifra ahí que son exactamente 200. Eso significa que 1 de cada 6 varamientos se debe a causas no naturales. Estamos hablando de un valor, de una cifra relativamente alta, aun siendo pocos animales. La idea de este visor es que funcione como una pequeña hemeroteca, ¿no? Que la información que he registrado ahí, sabemos que la memoria entre un varamiento y otro desaparece, ¿no? Y que hay un sitio donde se pueda constatar cuántos problemas tenemos con los cetáceos varados. Y la potencialidad que tiene también es esta herramienta que permite, a través de una tablet, cargar los datos directamente en campo. Hasta ahora tenemos que esperar a lo mejor unos meses para tener informes anuales o semestrales. Ahora los datos apuntan directamente a un servidor y en cuanto el técnico va subiendo información, que por aquí subimos coordenadas, fotos, todo, se puede ver en el servidor. Eso para estar al día en noticias, el político de turno, como decía antes, o sea, una herramienta muy intuitiva. Este es el reto que tenemos en Biocan, como decía Sun antes. La información tiene que llegar ya, está el volumen de información que estamos generando en estos años, no solo en FEDER, sino en las líneas propias, que esa información, para que sea útil, hay que estandarizarla, normalizarla y explotarla. Y la única manera es que llegue normalizada ya. Entonces, la nueva filosofía de trabajo es que nosotros pedimos la información ya con unos estándares que son los que vamos a necesitar, y en milésimas de segundo se vuelcan los servidores y está disponible. ¿De acuerdo? Y el otro del que les quiero hablar, me queda un minuto, es GESA, es el gestor de autorizaciones de especies exóticas y protegidas. Es una herramienta árida, yo lo entiendo, es de poco uso, es prácticamente de uso interno, de hecho no tiene ni logo, no le hemos puesto logo. Pero para nosotros es muy importante, es una herramienta pequeñita, pero nos alivia mucho. Calle está sintiendo con la cabeza, ya lo ha sufrido, porque nos aporta la información de todos los expedientes de autorizaciones que ahora mismo están pues, en papel y en carpetas, pero en el día a día, cuando estamos autorizando cosas, necesitamos saber lo que se ha autorizado hasta el momento, ¿no? Es un ejemplo es una base de datos pequeñita, pero que tira de distintas, gracias a la interoperabilidad de la que hablaba Sun, tira de distintas bases de datos. A nosotros nos va a facilitar mucho el trabajo. Una autorización tiene 3 patas: lo que se pide, lo que se autoriza a través de las resoluciones y el seguimiento que se le hace después, lo que se coge. Y lo que se coge nos interesa para evitar sobre todo problemas de sobreexplotación en el mundo de las colectas, porque aunque entre los científicos también hay buena fe, evidentemente, hay mucha sobreexplotación. Nos ocurre que tenemos, para una misma especie, hay concurrencia en el mismo tiempo, con el mismo objetivo nos piden colectar para la misma técnica genética, sobre todo que ahora está de moda, y para la misma especie en el mismo sitio, ¿no? Esas cosas hay que comenzar a regularizarlas, porque estamos hablando de 60, 70, 80 autorizaciones al año. Entonces esta herramienta, que es sencillita, a nosotros nos va a facilitar mucho el trabajo. Luego, en el futuro se podrá hacer, en el futuro a corto plazo se podrá hacer pública esta información, porque está vinculada, por supuesto, a Biota o a cualquier otra base de datos, ¿no? Y los dejo con Ángel, me tragué 30 segundos. Pues nada, Inatura es otra de estas aplicaciones que está disponible dentro de ese ecosistema que es Biocan.
Inatura es, además, el portal de referencia de la red europea Natura 2000 en Canarias. Así lo establece el artículo 4 del Decreto 184/2022, el de declaración de las cepas. Inatura lo que pretende es albergar la información referida a esa red europea en lo que respecta a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y ponerla a disposición de la ciudadanía. Pero no solo pretende eso, también pretende ser, como adelantaba antes Asun, un punto de cooperación con las administraciones que tienen competencias también en Natura 2000. En principio tenemos diseñada una aplicación un tanto básica, inicial, pero tiene vocación de crecer y vocación de crecer con esas administraciones que están implicadas. Es decir, queremos que determinados módulos de futuro, que ya tenemos un poco también, digamos, en esqueleto, sean diseñadas conjuntamente con cabildos y, digamos, parques nacionales, que serían los elementos que tienen competencias también en la gestión y planificación de Natura 2000. Como les decía, ahora mismo, que está ya disponible al público, principalmente tiene 3 líneas, una de espacios, una de hábitats y una de especies. La de espacios y la de hábitats y la de especies tiene un componente importante cartográfico. Eso también, cuando la visiten, notarán que en determinados momentos es ligeramente lenta, pero es porque la cartografía de detalle está ahí funcionando en todo momento. Podemos buscar a través de ese visor cartográfico, pero también podemos buscar a través de una serie de elementos que tiene, digamos, de atributos, los atributos que corresponden, en este caso que estamos viendo, a cada espacio. Por otro lado, una vez que estamos en estos espacios, podemos ver la información, la que se traslada, la que se actualiza, que se envía a Bruselas. Para nosotros el formulario normalizado de datos, el FND, es el elemento de la información estándar que se transmite a Bruselas y el que Bruselas nos exige que actualicemos periódicamente. Nosotros tenemos ciertas dificultades de tiempo y de capacidad para actualizar todos los espacios que tenemos, pero esperamos que en el futuro, con la participación también de cabildos, podamos tener una mayor capacidad de actualización. Y además, una de las cuestiones que tiene es que tenemos información de los planes de gestión. En el futuro, y en combinación también con el Ministerio, tendremos un módulo que permitirá establecer o diseñar los futuros planes de gestión, al menos en lo que es la parte, digamos, estándar, porque de esa manera también nos permitirá llevar a cabo todo lo que es el seguimiento del cumplimiento de esos planes, cosa que nos exige cada vez más la Administración Europea. Con respecto a los hábitats, pues tenemos información, en principio es básica, de eso, de ubicación, de cartografía, los tipos de hábitats que tenemos, y en función de si son prioritarios o no, de sus nombres, se pueden también buscar. Queremos desarrollar todavía más cosas, pero bueno, en principio este es el primer camino. Por supuesto, en la tercera parte, las especies de interés comunitario, que forman parte y que son clave para la designación de espacios de Natura 2000, pues es otro de los elementos. Y en este caso también tenemos una conexión con biota. Cada especie que entramos tenemos luego información o podemos llegar a la información de biota. Y digamos que ese es el resumen de Inatura así rápido. Y luego hablar un poco del cuál es el visor cartográfico que tenemos en desarrollo. Por el momento es interno, tiene vocación de futuro de ser partícipe también con otras administraciones, y tanto con las otras consejerías como con los cabildos. En principio lo estamos desarrollando, tiene los elementos que nosotros elaboramos, ahí tienen un listado de los principales, y bueno,
Por ejemplo, una de las cosas que hemos desarrollado, que es ese mapa que se ve de fondo, es el deterioro, la pérdida de hábitats que ha ocurrido desde los en los últimos 20 años. Ese es un poco un análisis que hemos hecho, lo tenemos disponible porque eso nos sirve para la elaboración de informes por parte de nuestros técnicos o de los técnicos que tenemos de apoyo a través de GESPLAN. Tenemos información del seguimiento del track, por ejemplo, de los guirres. Aquí ven la cartografía de cuál es el movimiento que hacen los individuos que están marcados. Como pueden ver, prácticamente en las dos islas y además pasan de una isla a otra con cierta frecuencia. Y los colores representan un poco la intensidad de uso del territorio. Otro ejemplo de cartografía que tenemos disponible para toda Canarias es el grado de naturalidad del territorio. Y bueno, es otra de las herramientas que estamos utilizando y que queremos utilizar para más cosas. Tiene sus limitaciones por, digamos, los elementos con los que lo hemos realizado, pero tenemos para la mayor parte de estas cartografías que incorporamos aquí, además de una estandarización de cómo se incorpora la información a medida que se actualiza, también tenemos los procedimientos de elaboración. A medida que las capas de información de partida son mejores, podemos repetir y actualizar la información de tal manera que actualizamos las capas que tenemos disponibles. Y por ejemplo, otra de las capas interesantes que tenemos es lo que es el seguimiento de las especies amenazadas. Ahí tiene un claro ejemplo de dónde están ubicadas todas las localidades de las distintas especies que tenemos bajo seguimiento. Y bueno, decirles que para todo esto de Biocan y de estos ejemplos que le poníamos, pues también se ha desarrollado un conjunto de proyectos que es lo que nos ha llevado a disponer de esta cuestión. Y nada, muchas gracias y nada.